Yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales, qué bueno saludarles esta mañana, listos, agradecidos por haber recibido la misericordia y la gracia de nuestro Señor y estar aquí una vez más, donde quiera que estés, te mando un saludo y un abrazo en tu casa, en tu coche, en tu trabajo, rumbo a tu trabajo. Bueno, pues aquí estamos listos para abrir la Escritura y tomar en cuenta, considerar a aquel que no miente, aquel que tiene palabras de vida eterna para nosotros, quien sin duda estas palabras pueden impactar nuestras vidas de maneras impresionantes para bien, porque estamos tomando en cuenta al que nos sostiene, estamos tomando en cuenta a nuestro Creador. Y te felicito por estar con nosotros abriendo la Escritura. Dios te bendiga. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Esenciales. Bueno, pues estamos ya listos para venir al corazón de Dios, buscar su rostro, buscar que venga su palabra y haya una tierra fértil en nuestros corazones. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors, gracias Omega Insurance por estar siempre al pendiente de tus seguros. Recuerda, Omega Insurance puedes acudir a ellos en dos locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. ¿Qué puedes cotizar en Omega Insurance? Bueno, pues puedes cotizar un proyecto con trabajadores, puedes cotizar un local comercial, puedes cotizar autos comerciales, tus carros particulares, tu casa, cualquier necesidad de seguro, acércate a ellos, sus cotizaciones son totalmente gratuitas. Be Happy Yard Signs, Lucía, mensajes de amor en tu jardín, búscala en Facebook, ahí están sus servicios, y nuestra amada familia Calvary Compañerismo Cristiano, nuestra iglesia y todos los que se unen desde el extranjero para mandar sus aportaciones para que estos programas sucedan. Gracias, muchas gracias por estar ahí, por sus oraciones, a los que están en el video en vivo, a ti que estás escuchando, gracias a todos. Y bueno, nos vamos directamente hasta Apocalipsis capítulo 4. ¿Cuál es esa puerta que Juan vio abierta? Bueno, esa puerta ya la vimos, es el cielo, y ahorita estamos en estos 24 ancianos después de haber cruzado esa puerta. Y es algo precioso el poder tomar en cuenta la palabra. Acuérdate que ella es la máxima autoridad, ella es lo que Dios nos ha revelado, ¿verdad? En su palabra. Los cristianos no tenemos la autoridad de decir o no decir, ¿verdad? Sobre nosotros no está la responsabilidad de decir si lo que dice la palabra es verdad o no es verdad. Ella es la autoridad, ella nos dice a nosotros, porque ella es la palabra viva y eficaz. Cuidado, porque vivimos en estos tiempos de la iglesia progresista, de la iglesia apóstata que ha abandonado al Señor. Estaba yo escuchando, fíjate, menciono eso porque traigo eso en mi corazón, porque estaba yo escuchando de esta supuesta pastora en Canadá, sí, ¿verdad? Que estaban dentro de no sé, de una denominación o de un centro de gente cristiana muy grande de todo Canadá, de grupo evangélico cristiano, que se declaró atea, que no cree en Dios, y de todos modos la misma denominación o el mismo grupo de pastores y de iglesias la dejó ahí, porque pues ella de todos modos piensa que no hay que hacer mal, ¿verdad? Con hacer bien es suficiente, aunque no cree en Dios, y la dejaron como pastoreando una iglesia. Imagínate, vivimos en esos tiempos. Entonces nos es necesario reconocer lo que es la verdad, lo que nos lleva como iglesia, como creyentes, es la palabra de Dios, no es ninguna otra cosa, ¿verdad? Y la máxima autoridad no es una persona, no es un conjunto de ancianos, no es una denominación. La máxima autoridad es Jesucristo y su palabra. Él está con nosotros, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y cualquiera
cualquiera que esté cerrando la Escritura, que no le esté dando importancia, y en este tipo de declaraciones donde están afrentando directamente al Creador, al Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a permitir como iglesia una cuestión así? No puede ser posible, ¿verdad? Entonces, en estos casos nosotros debemos de regresar a la Escritura y saber que Él es el Señor, Jesucristo es el Señor, y la palabra de Dios nuestra máxima autoridad. Debemos cuidar nuestros ojitos. Habiendo hablado precisamente de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Estamos viéndola delante de nuestros ojos, y en esta cuestión cronológica, pues habiendo dicho eso, llegamos ahora a Apocalipsis, ¿no? Sí, así es. Sí, esa es verdaderamente... nuestros tiempos son tiempos de cuidado a lo que tú escuchas. No es suficiente ser moralmente correcto, necesitas un Salvador porque muchas personas están siendo moralmente correctas de acuerdo a su propio estándar. Al estándar de este mundo. Y al estándar de este mundo. Entonces, cuidado con esas cosas, ¿no? Así es, porque ya te engañan diciendo, bueno, con que seas una buena persona, con que estés bien, con que no hagas daño a nadie. Esa es la religión de nuestros días, el humanismo. Yo soy la autoridad máxima. Y bueno, vamos hacia ese rumbo. Ya lo estaremos explicando. No es el tema de hoy, pero yo quería hacer esta aclaración y mencionarlo, porque por eso estamos en la Escritura y necesitamos aprender a observarla, ¿verdad? Aprender a interpretarla y a aplicarla a nuestras vidas, de manera que estemos seguros. Esto es lo que el Señor quiso decir cuando dejó escrita su palabra. Y ahorita estamos en la antesala precisamente del juicio, en la antesala del fin de los tiempos, en el libro de los desenlaces, y estamos viendo el trono de Dios de una majestad impresionante, quien verdaderamente es la máxima autoridad, quien va a traer a cuentas a toda esta gente y le va a encarar, ¿verdad? Y a los infieles les va a poner en su lugar, a los hipócritas les va a poner en su lugar, ¿verdad? Y a los fieles les estamos viendo aquí cumpliéndose todas estas promesas del Señor. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? En este trono majestuoso, donde ya vimos estos colores, ¿verdad? De diamante, de rubí, este color esmeralda, que manifiestan la misericordia, la justicia, la santidad de Dios, y al mismo tiempo, ¿verdad? Vemos estos ancianos sentados en tronos. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, pues estamos en este momento, ¿verdad? En el cual el Señor lleva a Juan en esta segunda visión, en las cosas que serán después de estas, en el futuro, lo lleva hacia el trono de Dios, un trono eterno, un trono que ha estado ahí, pues, en las visiones que tenemos a través de milenios, el mismo trono, obviamente, porque estamos hablando de un Dios y Padre de todas las cosas. Y hacía yo paréntesis, ¿verdad? En que hay una sola autoridad y hay un Dios eterno, el sustentador de todo lo que hay. Los seres humanos nos dejamos llevar por Satanás, que es un engañador, y por nuestra naturaleza pecaminosa que nos engaña, ¿verdad? Y nos hace creer que somos dioses, que nosotros nos sustentamos, que nosotros tenemos cierto control, cuando es pura mentira, ¿verdad? Realmente, como digo, cuando hablamos de control, es a veces cuando tenemos el control de la televisión y si tiene pilas, porque si no tampoco. Tenemos un Dios eterno, majestuoso, soberano, ¿verdad? En este maravilloso descripción, con palabras que Juan quiere darnos a entender, el poder, la majestad de este Dios en este trono firme que no se mueve, establecido, ¿verdad? Eso significa que Dios tiene perfecto control de todas las cosas. Levantan reyes, caen reyes, nuestras vidas, nuestros cabellos están contados. Todo lo que sucede en esta tierra está bajo el control de un Dios todopoderoso, bueno, misericordioso. Y estamos viendo alrededor de este trono a estos 24 ancianos, ¿verdad? 24 tronos, y sentados en esos tronos a 24 ancianos, ¿verdad? Estos ancianos que ya terminaron una carrera, ya están en este sentido de reposo, de haber terminado lo que se les mandó, haber terminado la carrera, haber terminado la pelea, ¿verdad? Los vemos vestidos de ropas blancas, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Con coronas de oro en sus cabezas, y hablamos ya un poquito también acerca de esto, ¿verdad? Que muchos dicen que si es Israel, que si es la iglesia con Israel, que si son ángeles, y estuvimos viendo, pues, dando algunos argumentos por los cuales pensamos que no lo es, ¿verdad? Según la cronología de Apocalipsis, ni Israel todavía no cree para este momento, ¿verdad? No hay una manera para dividir en dos partes de 12, ¿verdad? No cabe esta
cuestión aquí, nunca se dividen en dos, tampoco pueden ser los santos del Apocalipsis, porque todavía no son salvos para este momento. Hay una cronología, vemos a estos ancianos, ¿verdad?, a interactuar de una manera distinta durante la tribulación, ¿verdad?, hablando como un grupo aparte de los santos de Israel y de los que salen de la gran tribulación, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo es que en estos ancianos sentados en tronos vemos directamente las promesas de Jesucristo cumplidas, sí, para la iglesia, ¿verdad? Las promesas que acabamos de ver hacia las 7 iglesias, a los vencedores en Cristo Jesús, estamos viendo estas promesas, ¿no? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí están, ¿verdad? Los 24 ancianos. Ahí están los 24 ancianos en el paraíso de Dios, con acceso a este árbol. Este árbol pues es Jesucristo. En Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es, ahí vemos a estos seres, ¿verdad?, que son seres humanos, no son ángeles. Se ve con toda claridad que son seres humanos que están sentados en tronos, ¿verdad?, con su Padre y con Jesucristo. En el capítulo 5 vamos a ver la descripción de Jesucristo. Ahorita estamos viendo la descripción del Señor. Otra es que vimos que son ancianos, ¿no? Sí, claro, los ángeles no envejecen. Los ángeles no envejecen, y este es un término para denominar, ¿verdad?, a los líderes en la iglesia, ¿verdad? Los líderes en la iglesia o los líderes de algún otro grupo, ¿verdad?, que representan. Si tú te fijas, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando el Señor habla acerca de los ancianos, Él se lleva a 70 ancianos que representan a todo Israel, sí, ¿no? De la misma manera, estos ancianos, ¿verdad?, están representando a la iglesia. Es lo que creemos, confiamos. Otro argumento es que están vestidos de ropas blancas, ¿verdad? Esa fue otra promesa a los vencedores. Claro, en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así, aquí estamos viendo, ¿verdad?, estas vestiduras blancas que representan la justicia de Dios. Hemos hablado mucho acerca de esta doctrina de la justificación, ¿verdad? Lo hablamos al principio, cómo Jesucristo se vistió de nuestra maldad y fue a la cruz del Calvario y vivió una vida perfecta, ¿verdad?, construyendo esta justicia perfecta, cumpliendo la justicia, la perfección de Dios. Cuando nosotros creemos en el Señor, somos vestidos de esta justicia. Por eso es que somos perdonados, ¿verdad? Nuestras propias justicias, cuando le llama así la Biblia, son nuestras propias obras, yo voy a portarme bien, yo voy a hacer las cosas bien para ser acepto por Dios. Eso la Biblia le llama que son trapos de inmundicia. No podemos, es como querer llegar a la luna de un brinco. Nadie puede llegar a ella por más que se entrene, ¿verdad? Aunque se subiera a una montaña, no puede llegar hasta allá, ¿verdad? Lo que necesita es un Dios eterno que venga y nos alcance, ¿verdad? Esa es la justicia de Jesucristo, quien cuando reconocemos nuestra incapacidad, ¿verdad?, Él entonces reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que Él murió por nosotros, creemos en que la manera y la forma es lo que Él hace, ¿verdad? Otro ejemplo es como cuando saltas de un avión, ¿verdad? Tienes que saltar de un avión a 30,000 pies de altura y tu plan es aletear lo más fuerte posible. Vas a caer, necesitas un paracaídas. Ese paracaídas es la justicia de Jesucristo, es Dios mismo vistiéndote de la perfección de Jesús. ¿Por qué? Porque en el cielo, como lo estamos viendo, no hay lugar para una sola mancha. Cualquier sola mancha quedaría totalmente destruido, despedazado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no soporta ninguna maldad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en Jesucristo? Nos imputa la justicia de Dios, ¿verdad? Y vemos a estos vencedores vestidos por fe, ¿verdad? El haber vencido en su fe, al haber acabado la carrera, vestidos de ropas blancas, vestidos de la justicia de Jesucristo. Sí, esto es increíble porque habla totalmente de un Dios justo, pero también un Dios bueno y un Dios misericordioso, que tuvo que poner a su Hijo, ¿verdad?, a morir en la cruz para poder llevar a cabo su justicia, pero al mismo tiempo su misericordia. Y eso es algo que muchas veces nosotros como creyentes no entendemos que Dios, así como le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y en ese momento le dijo detente, no, Dios mismo sacrificó a su hijo en la cruz del Calvario. Y eso es algo que necesitamos recordar siempre porque es el fundamento de nuestra fe. Dios sacrificó a su hijo para que Él pudiera vencer a la muerte y resucitar al tercer día, para que tú y yo pudiéramos estar vestidos de vestiduras blancas.
para poder ver esta figura clara en el cielo. No hay obra, no hay moralidad, no hay nadie bueno. Es por eso que Pablo dedica todos estos capítulos de Romanos a enseñarnos, ¿verdad?, lo que es la justicia de Dios. Así es, y es por eso que lo vamos a ver en el capítulo 5, el Cordero de Dios inmolado, ¿verdad? Este corderito de la Pascua como rey, a la misma vez como león de la tribu de Judá, habiendo logrado todo esto para nosotros, ¿verdad? En lugar de ver un rey, lo vamos a estar viendo. Pero fíjate qué precioso es esto que estás diciendo, porque por eso es que son vestidos de vestiduras blancas, ¿verdad? Solamente por eso. Lino blanco, lino fino y resplandeciente, ¿verdad? Que son las obras justas, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una total transformación, una promesa cumplida. Y aquí tenemos a estos 24 ancianos representando a Dios fiel y justo, ¿verdad? Cumpliendo sus promesas. Ahí estamos, ahí tenemos que vernos, ¿verdad? Y como dice aquí, confesando su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Otra cosa que vemos aquí son que están coronados, tienen coronas en sus cabezas. Ya vimos que eso todavía no sucede con Israel, todavía no sucede con los que apenas van a creer en la gran tribulación, que no han creído hasta ahora, ¿verdad? Y no sucede tampoco con los ángeles. Nunca vemos a un ángel coronado, no vemos a un ángel sentado tampoco en un trono, sino que pero sí vemos por toda la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que hay coronas, ¿verdad? Que hay coronas que son las diademas, ¿verdad? Es la palabra Stéfanos, ¿verdad? Que es una diadema que se le da a un vencedor, un premio, ¿verdad? Por ejemplo, los competidores de Juegos Olímpicos, fueran a los gladiadores también, a los soldados que vencían en batalla, ¿verdad? Pero es una corona que se le da a aquellos que soportan prueba, ¿verdad? Que compiten y ganan la victoria, ¿verdad? Esta es ni más ni menos otra promesa cumplida de la iglesia, que en la fe y por la fe, no por obras, ¿verdad? Sí. Son los vencedores. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Un ángel tampoco está compitiendo por ganar ninguna corona, no sufre pruebas, ¿verdad? De tentaciones como nosotros, ¿verdad? Nosotros, un ángel no puede, nunca va a entender lo que es la misericordia, lo que es la gracia, porque un ángel no fue sacado, no fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Nosotros como cristianos sí sabemos lo que es haber sido perdonados, sabemos lo que es haber estado en el fondo del bote de la basura, en lo más sucio, y haber sido recuperados. Es otra cosa que debemos entender como creyentes. Cualquier pecado es abominación contra Dios, cualquier pecado, y de ahí fuimos rescatados, ¿no? Y cuando nosotros hemos permanecido en la fe, ¿verdad? Hemos caminado, como dice la palabra de Dios, de principio a fin, porque la fe genuina permanece, ¿verdad? Nos espera esta corona, y es otra corona que el Señor promete. Por ejemplo, también en la persecución, en Apocalipsis 2:10, ¿qué le dice a Esmirna, no? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué precioso, ¿verdad? Fíjate, ahorita que regresemos del corte vamos a estar viendo algunos textos que nos hablan de esta corona de la vida, que solamente los vencedores pueden tener, solamente aquellos, ¿verdad?, que han creído y confiado en el Señor, son aquellos que el Señor va a tomar para sí, va a tomar consigo, ¿verdad? Y finalmente, obviamente la misma cronología del Apocalipsis, las cosas que viste, las cosas que son la iglesia y de pronto las cosas que serán, ¿verdad? El Señor ya terminó de tratar con la iglesia en este tiempo, ya ha sido recompensada, ya ha pasado por el juicio por el tribunal de Jesucristo, y ahora ya está sentado recibiendo todas estas promesas. Regresamos en un momentito, no te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por estar con nosotros, y estamos analizando esto que está pasando en el trono, que es algo majestuoso. Estamos viendo al Dios eterno sentado en su trono, al Padre, ¿verdad? El Padre, el Dios altísimo, ¿verdad? El Dios majestuoso, este Dios trino. Vamos a estar viendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en acción, pero estamos viendo este Dios maravilloso al cual necesitamos creer, confiar y ver de esta manera, ¿verdad? Con temor, con asombro, pero con agradecimiento. Así tenemos que conocer a nuestro Dios, y estamos viéndolo cumplir todas sus promesas, y estamos viendo a estos 24 ancianos representando a la iglesia arrebatada, la iglesia redimida, la iglesia recompensada, la iglesia fiel que terminó la carrera, ¿verdad? Le estamos viendo en su vestimenta y en los detalles que Juan nos da. Estamos viendo que es no, ni más ni menos que
caben exactamente en este rompecabezas la iglesia arrebatada. Y estamos viendo cómo Dios está Juan mostrándonos las promesas que Jesucristo le hizo a la iglesia, cumpliéndose cada una de ellas, ¿no? Y en este caso estamos viendo la corona, ¿verdad? Las coronas, estas coronas que representan precisamente premios, estéfanos, que representan un reconocimiento a los que terminaron la carrera, aunque al final los vamos a estar viendo en el capítulo 5, poner estas coronas a los pies del Señor, porque lo único que está haciendo es reconociendo de quién es toda la gloria, porque todo esto fue por pura gracia, ¿no? Y vemos que Esmirna, por ejemplo, le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Aquellos que permanecen aún en medio de la persecución, como esta iglesia de Esmirna. Y vemos, por ejemplo, estas coronas a lo largo del Nuevo Testamento prometidas. Por ejemplo, miren, 1 Corintios 9, 24 al 25. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se llevó el premio? Corred de tal manera que la obtengan. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así es, y aquí Pablo pone estas dos imágenes del que corría en el estadio, ¿verdad? En estos Juegos Olímpicos, y también del boxeador, porque dice que no pego como golpeando al aire, ¿no? Sino haciéndolo de la manera correcta. Y nos pone, ¿no? Estamos corriendo en un estadio, pero estamos haciéndolo de acuerdo a las reglas. Después dice, no sea que siendo yo heraldo para otros venga a haber sido eliminado. Y nos dice que el que lucha de todo se abstiene, ¿verdad? Habla de disciplina, habla de buscar al Señor, ¿verdad? De estar en oración, de estar enfocados en las cosas eternas. La fe genuina que persevera, ¿no? Y esta nos habla de recibir esta corona no corruptible, sino incorruptible. ¿A qué se refería? Ellos llevaban esta diadema de hojas de olivo que al final se marchitaban, pero aquí estamos viendo a estos ancianos con coronas de oro inmarchitables, ¿no? En su cabeza. Fíjate, aquí tenemos otra vez a Pablo. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Verdad? Aquellos que están enfocados en el Señor y que son capaces de caminar en esta vida con esa perspectiva, ¿verdad? Peleando la buena batalla. ¿De qué? Pues obviamente de no dejarte distraer, de no vivir como el mundo vive, ¿verdad? Acabar la carrera, ¿verdad? Estamos en una carrera, ¿cuántos son descalificados? Porque dejan de correr, porque dejan de ver la meta, ¿verdad? Se cansan, se ponen a un lado, finalmente nunca creyeron en realidad. Y por eso el Señor nos llama a estar constantemente enfocados en sus escrituras, enfocados en sus promesas, ¿verdad? Y ver que no porque una gran parte de la iglesia, como lo mencionábamos al principio, está apostatando su fe, ¿verdad? Está siendo infiel a su Señor Jesucristo, y eso lo van a ver delante de Él, ¿verdad? En su momento, no por eso, porque la misma iglesia en ciertos sectores apóstatas esté llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, como sucedió en los tiempos de Israel, ¿verdad? Donde todos están simplemente ofreciéndote paz, seguridad, tu mejor vida ahora. Eso es lo que importa, y eso se está predicando, se está enseñando, ¿verdad? No porque eso esté pasando, nosotros vamos a confiar en esas cosas. Nosotros vamos a seguir atentos a lo que Dios dice y vamos a seguirle fielmente. Y todos aquellos que terminan esta carrera, ¿verdad? Hasta el final, son aquellos que reciben esta corona. Fíjate aquí en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así es, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Claro. Aquellos que resisten dos cosas, la tentación, que puede ser tentación, ¿verdad? También, pero también la prueba, ¿verdad? Las situaciones complicadas, ¿verdad? Y cuando resistes este tipo de cosas, ¿verdad? Dios ha prometido a los que le aman esta corona de la vida. Y aquí vemos a estos ancianos, ¿verdad? Haciendo esto. Tenemos que estar muy atentos. Acuérdate, hoy en día vivimos en ese tiempo donde se disfraza algo. No porque alguien diga que es pastor, lo es. No porque alguien diga que esta es palabra de Dios, es palabra de Dios. Observa muy bien que sean cuestiones eternas y de la palabra. Claro. Si te están vendiendo los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no viene de Dios. Si te están vendiendo que tú, para ser un buen líder, tienes que acomodarte a las cosas de este mundo y tú manifestar este asunto, ten cuidado, porque el mayor líder de todos tenemos a Jesucristo. Él es el que nos guía, y cuando nosotros caminamos en esas verdades,
es cuando podemos obtener esa corona en la fidelidad de la verdad, ¿no? Sí, así es. Necesitamos tener mucho cuidado porque hay muchos falsos maestros llenos de jactancia que predican únicamente acerca de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, prosperidad, prosperidad, prosperidad. ¿Y sabes quiénes son los únicos que prosperan? Los únicos que tienen autos carísimos, casas carísimas, trajes carísimos, son ellos, y necesitas poner mucha atención a eso. Desafortunadamente todos sus seguidores, pues, ¿qué crees que quieren? Los deseos totalmente de su vientre, de su carne. Quieren estas cosas. Ese no es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo te llama a una transformación, te llama a una nueva vida. No te llama a leer solo la Biblia, no te llama a asistir los domingos a la iglesia, te llama a un cambio de vida. Así es, y ese cambio de vida ocurre cuando eres fiel en esas cosas, ¿no? Exactamente. Y bueno, es bien importante precisamente lo que nos está diciendo cuando recibimos esta corona, es cuando permanecemos en ello. Muchas personas piensan que van a recibir esta corona y no. ¿Por qué? Porque no están escuchando realmente el Evangelio. Así es, tenemos que tener cuidado con eso y mantenernos fieles a la palabra y poner atención y discernir. Lo que nos une como cristianos es la palabra, es la verdad, no es una buena hondez, no es el ser ecuménicos, tampoco, no es el decir quitemos la verdad para ponernos de acuerdo en lo que sí estamos de acuerdo y todos felices, tomemos las manos y digamos todos unidos por la paz del mundo. Cuidado, todos esos son mensajes satánicos, no son mensajes de la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos llama a serle fiel a uno, que ese es Jesucristo, y todos convergiendo, todos aquellos que convergen en esta verdad es donde encontramos esta bella unidad y donde podemos alcanzar precisamente esta corona de la vida y podemos, como dice aquí, ¿verdad? Fíjate, hay otra corona de la vida que menciona Pedro. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria, ¿verdad? Aquí le está hablando a los siervos fieles, precisamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Aquellos que no malinterpretaron la escritura, no adulteraron la escritura y no la usaron para su propio beneficio, ¿no? Porque eso es algo que sucede muchas veces. También la gente, como dice los que mencionaban, ellos les llaman los ungidos de Dios. Perdón, ¿en qué momento un pastor iba a ser un rey, no? Esa es una afrenta al Evangelio. Pastores, apóstoles, todo este asunto que nada tiene que ver con la escritura. Tenemos solamente un único digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza. Ese es Jesucristo. Él fue el único que derramó su sangre. Él es el único que sostiene su iglesia y tenemos que tener cuidado alrededor de todos estos mensajes, falsos mensajes, ¿verdad? Que no son sino ídolos y son enemigos de la cruz, cuyo Dios es su vientre, ¿verdad? Y no el Señor, porque solo piensan en lo terrenal y en lo espiritual. Esas son palabras de Pablo de Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Pero aquellos que terminan esta carrera son los que son coronados, ¿verdad? Y que estamos regresando a este punto, ¿verdad? Que no debemos perderlo de vista. Sí, y me gusta por quién es el que va a dar la corona, ¿verdad? Dice el juez justo. El juez justo. En aquel día la va a dar el juez justo, el Señor juez justo. O sea, Él es el que la da, porque Él es un juez. O sea, Él va a juzgar tu vida, va a juzgar tu fidelidad, va a juzgar todas esas cosas. O sea, si eres realmente un creyente o no eres un creyente. Y qué importante es tener esta perspectiva eterna. Los cristianos, los creyentes genuinos, el Señor nos llama a desarrollar esta perspectiva eterna, no nuestra mejor vida ahora. No, aquí estamos de paso, aquí somos extranjeros y peregrinos. Lo que tienes en tu casa, por más bonito que esté, no es tuyo, le pertenece al Señor. Cuando tú seas fiel y cuando vayas hacia allá, el Señor te va a dar lo que es tuyo y nadie te quitará, ¿verdad? Pero el día de hoy estamos en esta carrera y aquellos que aman su venida, aquellos que le aman, ¿verdad? Aquellos que corren la carrera y terminan la carrera, aquellos que resisten la prueba, soportan la tentación, ¿verdad? Son aquellos a los cuales el Señor les va a dar esta corona y vemos que vencerán, porque ahí están sentados alrededor del trono. Regresamos en un momentito, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos cerrando esta parte acerca de los 24 ancianos. Ya vimos a Dios sentado en su trono, un trono establecido. Vemos que vivimos hoy en el Día del Hombre, ¿verdad? El Día del Hombre es donde el hombre se atreve a decir, Dios no existe, tú dirás lo que quieras, la Biblia dirá lo que quiera, pero yo no lo creo, ¿verdad? Estamos en este tiempo donde
el hombre ha sentado a Dios en el banco de los acusados y lo acusa y le echa la culpa de la maldad y le echa la culpa del mal, cuando solamente hay uno que es culpable, que somos nosotros mismos, ¿verdad? Quienes tomamos decisiones. Dice no solamente este texto, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? No solamente hay ese texto, hay otro texto donde nos dice, ¿verdad?, que el hombre tuerce su camino, luego contra el Señor levanta su mano, ¿verdad?, cuando le va mal, ¿verdad? Y ese es el día del hombre en el que estamos viviendo, y lo que estamos viendo ahorita es la antesala del fin de esta época, de este tiempo. El Señor nos está mostrando, nos está abriendo las puertas de los cielos para mostrarnos cómo Él es el Dios Todopoderoso, y tenemos que estar atentos a su verdad. Vivimos en este tiempo de apostasía en la iglesia de la Odisea, en el cual nosotros debemos despertar y debemos de estar en la palabra, siendo fieles al Señor, amando su venida, amando al Señor, soportando la tentación con una perspectiva eterna de las cosas. Estamos viendo en estos 24 ancianos ni más ni menos que las promesas de Dios cumplidas. Dios nos está mostrando este futuro. Imagínate Juan habiendo visto toda esta cuestión de la iglesia corrompiéndose, él estando en la isla de Patmos, aparentemente pues como la iglesia perdiendo. Sin embargo, está viendo el final, y es un final majestuoso y poderoso para la iglesia, y nosotros necesitamos ser parte de ese final majestuoso y poderoso en Cristo Jesús, el vencedor. La Biblia no por nada nos llama los vencedores, ¿verdad? Y estamos viendo en este punto a estos ancianos coronados que representan la iglesia, ¿verdad? Esta corona que representa a aquellos que terminan la carrera, que pelean la buena batalla, que guardan la fe, ¿no? Y bueno, vimos que no son ángeles, porque un ángel nunca tendrá ninguna de estas pruebas, no tienen una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No tiene un triunfo sobre el pecado, no están corriendo ninguna carrera, pero nosotros sí estamos siendo probados constantemente por nuestros enemigos, ¿no? El mundo, su filosofía, ¿verdad? Creer todas sus mentiras que no han llevado a la sociedad sino a estarse destruyendo, cayendo en pedazos, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? La cuestión, cómo está sucediendo este país, cómo está este precioso país, está siendo colapsado precisamente por darle la espalda al Creador, por estarse negando a la Constitución, lo que está escrito con fundamentos cristianos, por quitar hacerse necios y quitar a Dios de las escuelas, del gobierno, y quitar todo lo que signifique de Cristo y de Dios, llamarle supremacía blanca, todas estas cosas, ¿verdad? Están haciendo todas estas cuestiones precisamente por darle la espalda a Dios, y está sucumbiendo, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros estamos venciendo al confiar en el Señor, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que somos atletas, somos agricultores, ¿verdad? Y sobre todo somos soldados que peleamos la buena batalla de la fe, y hay recompensa en mantenernos fieles, creyendo y perseverando en la verdad. Estaba viendo yo algunos videos, mi hija está interesada en entrar a la Fuerza Aérea, pero estaba yo viendo algunos videos de los soldados, ¿verdad? Pero como un soldado no puede ser de azúcar, ¿verdad? Es alguien que tiene que ser rudo, que tiene que estar atento, ¿verdad? Que no se minimiza por cualquier situación, se la pasan, por ejemplo, en sus entrenamientos gritándoles y diciéndoles de cosas, y ellos tienen que acostumbrarse a eso, porque van con un enemigo que no les va a hablar bonito, ¿verdad? El enemigo les va a querer quitar la vida y los va a querer quitar, y ellos tienen que estar atentos defendiendo su parte. Nosotros somos soldados de Jesucristo, y eso llamó mucho a mi corazón, ¿verdad? Que debemos ser fieles y debemos estar atentos y no dejarnos llevar por cuestiones emocionales o lo que sea, sino que tenemos que estar firmes hasta terminar la carrera. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. El mejor equipo que tenemos, que podríamos tener, lo tenemos, ¿verdad? Tenemos la armadura, tenemos la palabra, tenemos la fe, tenemos la verdad, la justicia. Y entonces cuando nosotros nos sostenemos en eso, podemos soportar cualquier situación, incluso la misma persecución. Así es, somos la resistencia, somos los que estamos al frente de la batalla. Dios necesita soldados, no gente que quiera vivir su mejor vida aquí y ahora. Dios necesita gente muriendo a sí misma, no gente que quiere la gloria, no gente que quiere acomodarse y conformarse a este mundo y decir, sí, tengamos nuestra mejor vida ahora, seamos buena onda, establezcamos nuestra propia justicia. Dios, saquémoslo de aquí. No, Dios necesita soldados. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a pelear esta buena batalla de la fe? ¿Por qué? Porque el Señor y juez justo
dará tu recompensa, ¿no? Así es. Fíjate, hay un último canto, con ese terminamos esta parte de los 24 ancianos. Ellos lo están cantando en Apocalipsis 5, 8 al 10. Es el canto de los redimidos, que definitivamente puede ser como eco cantando después los ángeles o los querubines, pero este canto lo cantan aquellos que han tenido esta experiencia. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes están hablando aquí? Una vez más, los ancianos, coronados, teniendo esto, ya fungiendo como reyes y como sacerdotes, cumplida esta promesa de parte de Dios. Qué impresionante, ¿no? Y esta maravillosa visión del Cordero de Dios. Ya tuvimos la visión del Dios Padre, vamos a tener la visión del Dios Hijo, impresionantemente, y estos seres que vencieron. Si tú no te has entregado a Jesús, este es el tiempo. Sí, este es el tiempo que realmente puedes saber si eres un creyente, si estás muriendo a ti mismo, si tu vida está yendo en progreso. Si no, si te das cuenta que no, este es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Recuerda, un falso profeta te va a decir paz, paz, pero no hay paz. Recuerda, los tiempos de Jeremías así fueron. Ellos estaban diciendo: no va a pasar nada. Todo está bonito, regresemos. Cuando realmente no estaba sucediendo eso. Necesitas analizar tu vida y necesitas saber si hoy es el día en que tú realmente vas a convertirte en un soldado de Jesucristo, con una esperanza eterna, poniendo tu mirada en las cosas de arriba. Si realmente has caminado con Él, y si te das cuenta que no, hoy es el día en que puedes decir: Señor, no he caminado contigo. Reconozco que no he caminado contigo. Y todo comienza, en primer lugar, habiendo sido vestido con estas ropas blancas. Porque si no has sido vestido con estas ropas blancas, no podrás ver al Señor, ¿verdad? Y estas ropas blancas están en Jesucristo. Estas ropas blancas te representan un nuevo nacimiento, representan haberte arrepentido, haberle entregado al Señor tu vida, haber reconocido que Él fue a morir por ti a la cruz del Calvario, y haber reconocido que Él está sentado a la derecha del Padre, como lo estamos viendo ahora, y que Dios es eterno y que tú no eres Dios, y creer que Él resucitó de los muertos, y arrepentirte, dejar tus pecados, comenzar a vivir con temor limpio de Dios y con un agradecimiento hacia Él. Te voy a guiar en una oración. Dile: Señor Jesucristo, en este día me arrepiento de mis pecados, Señor. En este día reconozco que tú eres Dios, Señor, y te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Te ruego, Señor, que me perdones, lávame, límpiame, Señor. Hazme una nueva criatura. Quisieras darme ojos para ver, oídos para oír. Dame vida eterna este día. Dame este nuevo nacimiento, Señor. Yo no lo puedo obtener, pero hoy esto me está dando sentido, Señor. Me está sonando lógico. Por favor, hazme una nueva persona el día de hoy, Señor. Y también te ruego por todos nosotros, Señor, que nos ayudes a ser soldados fieles, Señor, hasta terminar la carrera, Padre, enfocados, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, es una decisión acompañada de una oración, una decisión que trae un cambio de vida, una decisión que te lleva al poder de Dios, al Espíritu Santo obrando un cambio de mente, un cambio de corazón en tu interior. Si esto es así, persevera leyendo la palabra, mantén una relación de oración, habla con Dios acerca de lo que estás leyendo en la Biblia y congrégate. 3 cosas importantísimas: una relación con la palabra de Dios, una relación de oración y congregarse, ser parte del cuerpo de Cristo. Así es, damos gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Signs, gracias Familia Calvary, y pues feliz cumpleaños a los cumpleañeros, a Ángel y a Abelito. Así es, les mandamos un fuerte abrazo, mis hermanos, les amamos, gracias a Dios les damos por sus vidas. Y bueno, los dejamos también en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Dios les bendiga.